Buenos días, vamos a empezar un nuevo capítulo del curso de antenas. Es el capítulo de agrupaciones, el segundo gran capítulo de los 4 que forman la asignatura. El primero era fundamentos de radiación. Recordad que era un capítulo teórico sobre el cálculo de los campos producidos por corrientes. El segundo capítulo era el de antenas básicas, que hicimos la mitad en la UPC en clase y la otra mitad ya de forma no presencial con estos vídeos. Y entonces el tercer capítulo es el de agrupaciones de antenas. El último será el de antenas de apertura. Respecto al examen final, este capítulo es importante porque uno de los 3 problemas del examen final va a ser de agrupaciones. Típicamente hay 3 problemas, el primero de antenas básicas, el segundo de agrupaciones y el tercero es de reflectores parabólicos o antenas de apertura en general, típicamente será un reflector parabólico. Además, el segundo control de la asignatura va a estar dedicado específicamente a agrupaciones de antenas. Entonces, el capítulo de agrupaciones es importante que lo sepáis porque va a tener un peso más importante en la asignatura al tener un control completo dedicado solo a agrupaciones, un problema del examen final y además ser un capítulo relativamente corto y basado en conceptos que ya sabéis, que ya conocéis de transformada de transformada de Fourier discreta, transformada Z, etcétera, etcétera. Cosas que ya conocéis de teoría de la señal y que veréis que aquí se aplican. Bueno, estamos ya en los apuntes que han sido actualizados tal como os dije el primer día de clase. Todas las partes de los apuntes que eran provisionales basados en mis propias notas para mí las he ido transformando en unos apuntes para vosotros. Entonces el capítulo de agrupaciones ya lo hemos actualizado y aquí lo tenéis. Entonces, bueno, ¿qué es una agrupación de antenas? Pues una agrupación de antenas es básicamente un conjunto de n antenas, aquí las podéis ver, que están radiando simultáneamente y los campos radiados por todas ellas se interfieren y producen un diagrama de interferencia que es un diagrama de radiación distinto del que tenían las antenas individualmente. Una de las cosas que haremos muy importante es suponer que todas las antenas son iguales. Podéis ver aquí unos ejemplos. Aquí tenemos un dipolo doblado, lo repetimos 4 veces, las 4 antenas son exactamente iguales y tenemos pues una agrupación de 4 dipolos doblados. Normalmente utilizaremos la letra n mayúscula para el número de antenas, pues tenemos n mayúscula igual a 4. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la agrupación? Bueno, pues que el diagrama de interferencia de los 4 dipolos, por ejemplo este diagrama de aquí de las antenas radiando a la vez, pues me produce una interferencia que puede tener un diagrama que no podíamos obtener con el dipolo. Y esto es muy importante porque muchas veces las aplicaciones para las que se tiene que utilizar la antena, un radioenlace, sobre todo una antena de radar, por ejemplo, o muchos otros tipos de aplicación necesitan un diagrama específico que no podemos conseguir con ninguna antena básica. Nosotros sabemos que el diagrama de una antena viene dado por las corrientes, pero las corrientes no serán las que nosotros queramos, sino las que me imponen las condiciones de Maxwell, las ecuaciones de Maxwell con las condiciones de contorno sobre la superficie metálica de la antena, ¿no? Entonces, pues esto, claro, es una restricción importante porque me limita el número de diagramas posibles a los que se puede conseguir con las antenas disponibles. Entonces, si una aplicación necesita un diagrama que no puedo conseguir con las antenas disponibles, pues ¿qué es lo que hago? Pues formo este diagrama con la interferencia, como decíamos antes, la interferencia de los campos radiados por las 4 antenas en este caso, pues me va a... Aquí, perdón, me va a... Interferencia de los campos radiados por las 4 antenas, pues me va a formar el diagrama de radiación del conjunto. Y esto es importante. Veremos cómo calcular el diagrama de radiación de un conjunto de n antenas y también veremos al final de una forma breve cómo hacer la síntesis, es decir, una vez especificando el diagrama de radiación que yo necesito, cómo hacerlo para poder obtener los parámetros de la agrupación que me generan el diagrama que necesito para mi aplicación. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, hemos visto una agrupación lineal. Una agrupación lineal es la que está en una línea, como esta de aquí. Fijaos que está en una línea. Por simplicidad, esta línea será el eje Z, en la mayoría de los casos, al menos en la teoría, porque es la que da la formulación más sencilla.
Y es una agrupación lineal equiespaciada porque fijaos que la separación entre todas las antenas pues es la misma. Pero hay más casos, por ejemplo una agrupación plana, esto de aquí es una agrupación bidimensional, una agrupación 2D, que se extiende en la dimensión horizontal en filas, pero también en la dimensión vertical en columnas. Y esto de aquí es importante porque es la extensión de la agrupación unidimensional. Veréis que la formulación en dos dimensiones es muy sencilla, la derivaremos de forma muy rápida a partir de la formulación de una dimensión. Pero bueno, aquí hay un tipo de antena que no conocéis, que lo veremos después. Esta antena, que este cuadradito, es lo que se llama una antena plana o parche microstrip. ¿Habéis visto los circuitos microstrip en la asignatura de microondas? ¿O los estáis viendo, los vais a ver? Seguramente los habéis visto ya. Y simplemente, mira, aquí veis otro ejemplo de parche microstrip. Aquí veis que este parche microstrip está alimentado por una línea de transmisión microstrip. Y en cambio el parche que tenemos aquí está alimentado por debajo, aquí no se ve la alimentación, pero bueno, al final la radiación es la misma. Y cada una de estas parches pues son antenas básicas que me radian. Fijaos, una cosa muy importante que he dicho antes de pasada, pero que todas las antenas básicas son iguales, todos los parches son iguales, aquí todos los dipolos son iguales. Aquí tenemos otros parches microstrip situados en forma de una línea, pero no es una línea recta, sino que es un círculo, pues es una antena, un array circular. Digo array porque array es la palabra inglesa, que es la que más se utiliza. Lo que pasa es que nosotros para poder hacer el libro de agrupaciones en castellano buscamos la palabra castellana equivalente y era agrupación, pero la palabra inglesa array se utiliza muchísimo y muchas veces se me escapa el array porque es más corto y porque es muy utilizado, ¿no? Aquí tenemos un array circular, es otro tipo de agrupación de una dimensión, pero no en línea recta sino en un círculo. Y luego pues tenemos mucha más casuística, ¿no? Tenemos casi que la casuística es prácticamente infinita. Fijaos que aquí tenemos una agrupación de agrupaciones, que es una cosa que veremos después. Aquí tenemos una agrupación de dos antenas iguales. Fijaos que aquí tenemos este tipo de antenas, se llama una ranura, son dos agujeritos alargados. Lo veremos también en el capítulo de aperturas. Pues la antena esta básica es una ranura, la repetimos dos veces aquí y tenemos así una antena. Entonces esta antena de 2 la repetimos, pues ¿cuántas veces? 4 veces. La repetimos 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces tenemos una agrupación de agrupaciones que también veremos más adelante cuando estudiemos distribuciones de corriente, pues veremos que una de las formas de combinar distribuciones de corriente es hacer agrupaciones de agrupaciones, ¿no? Pues bueno, empecemos con la teoría. A ver si consigo pasar la página. Ahora, empecemos con la teoría. Cogemos la antena básica, la tenemos aquí la antena básica, la repetimos n veces. Esta sería la primera es la antena 0, se empieza a contar siempre por 0, la segunda la antena 1. Y la última pues sería la antena n-1 si al final el número total de antenas es n, ¿no? Muy importante es que las antenas tienen que ser iguales. Tenemos n antenas, son iguales. Vamos a ver la agrupación lineal y equiespaciada, que es la más fácil de todas, la más fácil de hacer la formulación. Entonces, por la que nos queda la formulación más sencilla, las alineamos a lo largo del eje z. La separación entre las antenas será d y como son equiespaciadas, d va a ser la separación entre todas las antenas. Todas con la misma separación de equiespaciadas. A ver si consigo borrar. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el vector de radiación del conjunto de la interferencia de las n antenas? Muy sencillo, empezamos con el vector de radiación de la antena básica, al cual llamamos n sub 0. Es el vector de radiación de la antena básica. La antena básica es la antena que se va repitiendo n veces. Entonces n sub 0 es de la antena básica situada en el origen de coordenadas, por eso le ponemos el subíndice 0 indicando el origen, y además alimentada con una corriente de 1 amperio, porque ya sabemos que el vector de radiación va a ser proporcional a la corriente de alimentación por linealidad, y por tanto, si definimos n sub 0 como el vector de radiación de la corriente para 1 amperio, pues para I amperios pues solamente habrá que multiplicar por I, ¿no?
¿Cómo calculamos la suma de las n antenas? Muy sencillo, sumamos para las n antenas el vector de radiación de la antena centrada en el origen, multiplicado por la corriente de la antena enésima, porque recordad que n sub 0 era para 1 amperio de alimentación, pues para I amperios o I sub n amperios, pues hay que multiplicar por I sub n. Y luego hay que ponerle la fase por desplazamiento. ¿Cuál es la posición de la antena? La posición de la antena enésima d sub n será n veces por d. Fijaos que la primera antena está en z igual a 0. A ver, quizás sea mejor, queda quizá más claro si pongo, z sub n. La posición de la antena z de la antena enésima pues será z sub n igual a n veces por d. Por ejemplo, la primera está en z igual a 0, 0 por d. La segunda está en z igual a d, 1 por d. La tercera está en z igual a 2d, pues 2d siempre nd. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que empezamos a contar por n igual a 0. Entonces, a ver si consigo borrar todo, ¿vale? Entonces, definimos, una vez tenemos el vector de radiación para las n antenas, definimos la corriente de la antena enésima como un coeficiente con una fase n por alfa. Si este coeficiente es real y además positivo, vamos a suponer que el coeficiente es real y positivo, que es más fácil de entender todo, porque así evitamos la fase 180 grados que aparece cuando el coeficiente es real y negativo. Supongamos que el coeficiente es real y positivo, pues en este caso la fase es n por alfa. Esto quiere decir que la primera antena, la antena 0 tiene fase 0, la siguiente fase 1, la primera tiene fase 0, la segunda fase alfa, la tercera fase 2 alfa, la siguiente 3 alfa, la siguiente 4 alfa, es decir, cuando yo aumento n en una unidad al pasar a la antena siguiente, la fase me aumenta en alfa, por eso alfa es la fase progresiva. Alfa es la fase progresiva y es un parámetro muy importante para la agrupación de antenas. Entonces, sustituyendo I sub n, sustituyendo aquí I sub n, pues me queda esto. La suma de A sub n por elevado a j k sub z, bueno, la n que estaba aquí, la n, que multiplica a k sub zd que estaban aquí, más alfa que está aquí. Fijaos que k sub zd y alfa están multiplicadas por n y puede salir factor común, ¿no? Entonces yo aquí puedo definir, muy importante, psi igual a k sub zd más alfa, es decir, defino esto de aquí igual a psi, de tal manera que me queda una fórmula muy sencilla, que es n sub 0 por el sumatorio de a sub n elevado a j n psi. Y esto es muy importante porque fijaos que hemos separado el vector de radiación en el producto de dos factores. Un factor que es el diagrama o vector de radiación de la antena básica, diagrama cuando pasemos a campo, y este sumatorio. Este sumatorio depende solo de los parámetros de la agrupación y no depende de la antena básica. Este sumatorio lo vamos a bautizar y le vamos a llamar factor de la agrupación, FA. En inglés, array factor. En inglés sería array factor. FA, si miráis algún libro en inglés, ¿no? Perdón, AF. FA es en castellano y AF sería en inglés, ¿no? Array factor en inglés. Bueno, pues fijaos que sustituimos ahora el factor de la agrupación y me queda una fórmula muy importante, que es que el vector de radiación es el de la antena básica multiplicado por el factor de la agrupación, y pasando todo esto a campo obtengo, digamos, lo que sería la fórmula definitiva, súper importante, que el campo producido por la agrupación es el de la antena básica multiplicado por el factor de la agrupación. Y como decía, esta multiplicación
descompone el campo total en dos factores, uno que depende solo de la antena básica y otro que depende solo, el factor de agrupación depende solo de los parámetros de la agrupación. Fijaos que el factor de la agrupación depende del número de antenas, depende de los coeficientes A sub n, los coeficientes A sub n se les llama coeficientes de la agrupación, y depende de psi, y psi depende del espaciado, depende de la fase progresiva, y psi depende también de k sub z, donde k sub z, recordad, es k coseno de tita. Entonces, sustituyendo k sub z igual a k coseno de tita dentro de la fórmula de psi, me sale esto de aquí. Entonces, psi incluye los parámetros de la agrupación, el espaciado d y la fase progresiva alfa, pero me incluye también, muy importante, la dirección de observación tita. Es decir, el factor de la agrupación es una función del ángulo de observación tita y de los parámetros de la agrupación. El otro factor, que es el diagrama de la antena básica, pues me depende de los parámetros de la antena básica, de su geometría, de la frecuencia de funcionamiento, y me depende también de la dirección de observación. Bueno, pues ahora que hemos definido el factor de la agrupación, veamos cuáles son sus principales propiedades. A ver, la primera, la propia definición del factor de la agrupación nos está diciendo que el factor de la agrupación es la transformada de Fourier de los coeficientes A sub n. Igual que nos pasaba cuando decimos al principio de curso, en el capítulo de Fundamentos de Radiación, que el vector de radiación era la transformada de Fourier de la distribución de corrientes y entonces el signo de la exponencial estaba cambiado con respecto a la definición habitual de transformada de Fourier, pues aquí también el signo de la exponencial está cambiado con respecto a lo que sería la definición habitual de la transformada de Fourier de una secuencia discreta. Pero salvo el signo, que es puramente arbitrario, se podía haber definido la transformada de Fourier con el signo al revés. Salvo el signo, que es arbitrario, esto es una transformada de Fourier con todas sus propiedades. Y tener en cuenta las propiedades es muy importante. Y volvemos un poco a lo de siempre. Sabemos que campo es transformada de Fourier de las corrientes. Los A sub n, fijaos que están relacionados con las corrientes. Los A sub n son de alguna forma como la amplitud o módulo de las corrientes. Luego hay una fase progresiva. Pues aquí tenemos eso, si las A sub n son corrientes, el factor de la agrupación, que es campo, porque el factor de la agrupación está relacionado con el campo, el factor de la agrupación, que es campo, está relacionado con la transformada de Fourier de las corrientes, la transformada de Fourier de los coeficientes A sub n. Entonces, inversamente y por el mismo motivo, pues por lo mismo, entonces lo que nos encontramos es que los coeficientes son la serie de Fourier del factor de la agrupación. Fijaos que el factor de la agrupación es una función periódica en psi, porque si a psi le sumo 2pi, no me varía el factor de la agrupación, porque psi es una fase en la exponencial, entonces la exponencial aumentaría n veces 2pi, por tanto puedo sumar 2pi a psi y no varía nada. Hay periodicidad 2pi en psi, lo cual significa que el factor de agrupación es una función periódica de periodo 2pi. Como toda función periódica tiene una serie de Fourier. Los coeficientes de la serie de Fourier los veo aquí, en la definición del factor de agrupación. Por tanto, los coeficientes A sub n o coeficientes de la agrupación, pues son la serie de Fourier del factor de la agrupación considerado como función periódica. Esto de aquí es importante porque da lugar a la síntesis es uno de los métodos que dan lugar a la síntesis de agrupaciones. Fijaos que uno de los objetivos principales de utilizar una agrupación de antenas en lugar de una sola antena es que se puede generar el diagrama que yo quiera. Es decir, si mi aplicación necesita un cierto diagrama y ya tengo una cierta antena básica, pues puedo ver enseguida cuál es el factor de la agrupación que hay que poner. Entonces la serie de Fourier de este factor de la agrupación me dará los coeficientes A sub n, que serán los coeficientes en los módulos de las corrientes. La fase me vendrá dada por otra cosa que veremos enseguida. Entonces vemos aquí un poco cuál es la
Primera propiedad. El factor de agrupación es la transformada de Fourier de los coeficientes, la serie de Fourier del factor de la agrupación. Segunda propiedad. Resulta que hemos definido antes que los coeficientes eran reales positivos. Lo hemos dicho aquí arriba. Entonces, pues automáticamente lo que vemos es que una de las propiedades de la transformada de Fourier es que la transformada de Fourier de una función real y positiva tiene el máximo en el origen. Repito, el factor de la agrupación es la transformada de Fourier de los coeficientes. ¿Vale? Si los coeficientes son reales y positivos, como hemos dicho aquí, pues la transformada de Fourier de una función real y positiva, que es lo que son los coeficientes, tiene máximo en el origen. Es una de las propiedades importantes de las transformadas de Fourier. Es decir, el máximo está en psi igual a 0. Entonces, si el máximo está en psi igual a 0, y hemos dicho que psi es kd, lo vemos aquí mejor, aquí abajo, que hemos dicho que psi es kd coseno de tita más alfa. Para el máximo, pues aquí tendríamos el psi del máximo, sería kd coseno de tita del máximo más alfa. Lo tenemos aquí. 0, que es el ángulo psi del máximo para coeficientes reales y positivos, es kd coseno de tita más alfa. Despejamos tita y vemos que lo que nos sale, a ver si borro todo esto, a ver, despejamos tita y lo que nos sale es una función de alfa y de kd. Fijaos que alfa, kd, a ver, d es el espaciado y k la frecuencia, pero fijaos que la fase progresiva alfa me incide directamente en la dirección del máximo. Es decir, variando la fase progresiva alfa, yo voy a poder controlar la dirección del máximo. Lo vemos en una frase esta de aquí muy importante. Este comentario que he puesto aquí abajo es muy importante. La fase progresiva alfa controla la dirección del máximo. Este es el principal motivo por el cual hemos definido las corrientes con fase progresiva, porque nos permite controlar la dirección del máximo. De hecho, hay dos casos típicos muy importantes. Cuando la fase progresiva es 0, vamos a quitar esto, al ser la fase progresiva 0, el arco coseno de 0 es 90 grados, es decir, coseno de 90 grados es 0. Entonces, el ángulo del máximo para fase progresiva 0 es 90 grados. Lo vemos aquí. Esto de aquí sería el eje de la agrupación, que es el eje Z. Entonces, tita máximo es 90 grados. Entonces, fijaos que la radiación del máximo es la dirección transversal al eje. Este sería el eje de la agrupación, aquí estarían las antenas. Es la dirección transversal al eje. Y esto es importante porque es una aplicación muy importante, la aplicación de las antenas con radiación omnidireccional. Fijaos que esta antena radia el máximo en todas las direcciones del plano. Es la radiación omnidireccional y viene dada por este diagrama transversal. Entonces, caso alfa igual a 0, dirección del máximo 90 grados respecto al eje de la agrupación, que es el eje Z, y es lo que se llama una agrupación transversal, en inglés broadside, y es la que tiene la aplicación de omnidireccionalidad, la que me radia al máximo en todas las direcciones de un plano. Una aplicación típica sería esta de aquí. Si estos cuatro dipolos están todos con la misma fase, la fase progresiva entre ellos es 0, fijaos que alfa es la diferencia de fase entre un dipolo con índice n y el dipolo siguiente con índice n más 1. Entonces, si alfa vale 0, todos los dipolos tienen la misma fase, o sea, todas las corrientes I sub n tienen fase 0 porque n por alfa vale 0 si alfa es 0, ¿no? Entonces, si todas las antenas radian en fase, se suman en fase en la dirección perpendicular y tenemos el máximo de radiación en la dirección perpendicular. Sería el caso de la foto. Pero luego también hay otro caso muy importante. Hay un caso también muy importante que es el caso de
perdón, vamos a borrar esto. Otro caso muy importante que es el caso de radiación longitudinal. La radiación longitudinal se produce cuando alfa vale más KD o menos KD. Si alfa vale más KD o menos KD, el cociente este vale 1 o menos 1 y el arcocoseno de 1 o menos 1 será 0 o pi. Es decir, el coseno de 0 vale 1, el coseno de pi vale, o de 180 grados, vale menos 1. Entonces, en este caso, para alfa más KD o menos KD, el máximo está en 0, 180 grados. Es decir, si el eje de la agrupación es este de aquí, recordemos el eje de la agrupación, si el eje de la agrupación es este de aquí, entonces, ahí lo he dibujado mal, lo siento, perdón, borramos, retiro lo dicho y vuelvo a empezar. Si el eje aquí, hemos cambiado el eje respecto a lo habitual. Aquí el eje de la agrupación está en esta dirección. Fijaos, que serían las antenas de la agrupación, pues pongo unas bolitas para recalcar que esto es el eje de la agrupación. Entonces, si es el eje de la agrupación, esto es el eje Z, porque hemos definido que el eje de la agrupación era el eje Z, ¿no? Entonces, si el máximo está en 0, significaría que el máximo está en esta dirección. Tita max igual a 0. Radiación longitudinal. Se llama longitudinal porque es a lo largo del eje. El caso de fase progresiva, KD me daría radiación en un máximo en 180 grados, que sería el eje Z negativo. Sería el otro caso de radiación longitudinal en sentido contrario. Lo importante es que la radiación longitudinal tiene el máximo en el eje de la agrupación, en el eje del array para escribir menos. Y se consigue con una fase progresiva de más KD hacia un sentido o menos KD hacia el sentido contrario. La fase más KD me da el arco coseno de menos 1, que es 180 grados, máximo las zetas negativas, y la fase, menos KD me da el arco coseno de 1, que es 0, y el máximo estaría en las zetas positivas. Pero bueno, esto no hay que recordarlo porque ya se ve enseguida sobre la marcha al hacer un problema. Bueno, pues después de haber definido el factor de la agrupación y haber visto sus propiedades, pues ahora nos vamos a una segunda definición importante, que es la del polinomio de la agrupación. El polinomio de la agrupación se define de la forma que veis aquí, como la suma de los coeficientes a sub n por z elevado a n. Y esto es justamente la transformada z de la secuencia a sub n, cambiando el signo del exponente. Igual que en la transformada de Fourier cambiamos el signo del exponente aquí en antenas respecto a cómo se hace en teoría de la señal, pues en la transformada z también hacemos el cambio de signo del exponente respecto a lo que se hace en la teoría de señales discretas. Y bueno, pues eso, tenemos que el polinomio de la agrupación, P de z, es la transformada z de los coeficientes. Como sabemos que el factor de, que la transformada de Fourier es el polinomio z muestreado o particularizado en el círculo unidad, pues aquí pasa lo mismo. El factor de la agrupación, que es transformada de Fourier de los coeficientes, pues resulta ser el polinomio z particularizado en el círculo unidad. El círculo unidad es z igual a elevado a j psi, donde psi es el ángulo con respecto al eje real, ¿no? Sería el ángulo psi. Este aquí sería el punto z, ¿vale? Entonces, pues así obtenemos la expresión del factor de la agrupación, que es la que hemos visto en la página anterior. Entonces, hasta aquí ya veis que no tenemos nada nuevo, todos son conceptos que ya conocéis de teoría de la señal. Pero ¿por qué definimos el polinomio z? Bueno, el polinomio z es muy útil y muy práctico para una cosa, que es que nos permite ver la relación entre los coeficientes a sub n y los nulos del diagrama de radiación. ¿Por qué? Pues muy sencillo,
porque sabéis que un polinomio, que aquí tenemos escrito como suma de términos a sub n por z elevado a n, un polinomio también se puede escribir, lo veis aquí, vamos a cambiar quizá a un marcador, lo podéis ver aquí, un polinomio como el producto de z menos la posición de los ceros, es decir, el producto de z menos los ceros, el producto de z menos los ceros. Entonces fijaos que cuando yo calculo el módulo del factor de la agrupación, que es el polinomio z particularizado en el círculo unidad, pero en este caso el módulo del polinomio z, resulta que el módulo de un producto es el producto de módulos. Entonces me queda el producto de los módulos de z, z es elevado a j psi cuando particularizamos en el círculo unidad, menos z de cada uno de los ceros. Z sub cn, z sub c significa un cero, y z sub cn es el cero enésimo. Es decir, es el producto de distancias en el plano complejo entre el punto donde evalúo el factor, que es elevado a j psi, distancia respecto a la posición de los ceros. Pensar que cuando yo tengo una resta de dos números complejos, el módulo de la resta es la distancia de uno al otro en el plano complejo. Es decir, yo tengo un complejo que es elevado a j psi, que es este de aquí. Tengo otro complejo que es z sub 1, es este de aquí. La resta, vamos a cambiar de color para que se vea mejor. Vamos a poner, por ejemplo, azul. Vamos a poner verde porque la escritura ya es azul. Vamos a poner color verde a ver qué tal queda. Fijaos que la resta es esto de aquí. Entonces el módulo de la resta es la distancia entre el punto donde yo evalúo el factor de la agrupación elevado a j psi, que es un punto del círculo unidad dado por el ángulo psi, y la posición del cero. Entonces esto de aquí es uno de los factores que multiplico, pero tengo muchos factores porque tengo un factor para cada cero. Entonces tengo que multiplicar, bueno, ya que hemos puesto en verde, vamos a seguir con el verde. Vamos a seguir con el verde. Y vamos a ir multiplicando la distancia al primer cero por la distancia al segundo cero, por la distancia al tercer cero, y el producto de todas estas distancias es esto. El producto de todas estas distancias es proporcional al factor de la agrupación. Falta un coeficiente de proporcionalidad que acaba siendo el coeficiente del término de mayor grado, pero da igual porque al final todo está normalizado y multiplicamos, o sea, sacamos normalizado y multiplicamos por el máximo, ya lo tenemos. Y si no, en el fondo los diagramas, tal como los vamos a dibujarlos, normalizados. Por tanto, la normalización es lo de menos. Entonces, fijaos cómo el conocer los ceros del polinomio nos permite intuir cuál va a ser la fórmula, o la forma, mejor dicho, la forma del diagrama de la forma del diagrama de antena o del factor de la agrupación. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos una agrupación, ahí vemos el color, vamos a volver a poner el rojo. Supongamos que tenemos una agrupación a ver, que se me ha ido el lápiz. Supongamos que tenemos una agrupación de coeficientes 1, 1, 1. Luego en la próxima página de los apuntes veremos que esto es una agrupación uniforme y que se puede calcular muy fácilmente su polinomio. He puesto este ejemplo porque los ceros del polinomio son triviales, muy fáciles de calcular. Tenemos que el polinomio, pues si la agrupación es 1, 1, 1, según la definición del polinomio de la agrupación, es el polinomio cuyos coeficientes son los coeficientes de la agrupación, es decir, será el polinomio 1 más z cuadrado más z cubo, porque todos los coeficientes son 1. Y fijaos que esto es una serie geométrica, y aplicando la fórmula de la serie geométrica me sale esto de aquí. Entonces yo enseguida veo que los ceros son las raíces cuartas de la unidad, excepto z igual a 1, que como también es cero del denominador se cancela y no es cero del cociente. Entonces los ceros de este polinomio son j, porque j cuadrado es menos 1 y otra vez al cuadrado porque está la cuarta potencia me da 1, y menos 1, 0. 1
es un 0 porque a la cuarta me da 1 menos 1, 0. Y menos j es un 0 porque al cuadrado da menos 1, que al cuadrado da 1 menos 1, 0. Entonces esto es de aquí j. Perdón, era menos 1. Era menos 1, ¿eh? Aquí hay una errata. Aquí hay una errata. Tengo que acordarme de corregir. Esto es menos 1. Vamos a ponerlo todo claro. A ver. Vamos a ponerlo todo claro. Color azul. Esto es un menos 1. Una errata mía que voy a corregir ahora en los apuntes. Porque hemos dicho que el 1, que sería 0 del numerador, evidentemente, no es 0 del polinomio, porque como también es 0 del denominador, se cancelan, y entonces no es 0 del polinomio. Menos 1 sí que es 0 del polinomio, porque es 0 del numerador, menos 1 a la cuarta da 1, y menos 1, 0, y no es 0 del denominador. Entonces simplemente nos faltaba tener en cuenta esto. Entonces, bueno, aquí tenemos los ceros que decíamos. J es este 0 de aquí, menos 1 es este 0 de aquí, y menos j es este 0 de aquí. Entonces lo que hay que hacer es el producto de las distancias a los ceros. Evaluemos el... Vamos a poner el color verde, tal como habíamos hecho antes. Evaluemos el factor de la agrupación para un cierto ángulo psi. Calculamos elevado a j psi y nos sale aquí. Entonces hay que multiplicar la distancia al primer cero. Es un valor, fijaos que este ángulo psi está a medio camino entre el máximo y el primer cero. Ya sé que aquí está el máximo porque dijimos que cuando los coeficientes son reales y positivos, el máximo estaba en el origen. Aquí tenemos todos los coeficientes reales y positivos, 1, 1, 1. Entonces el máximo está en el origen, que es psi igual a 0. Lo vemos aquí, el máximo está en el origen, psi igual a 0. Máximo está en el origen, psi igual a 0. Entonces tenemos, como decíamos, el punto elevado a j psi a medio camino entre el máximo y el primer cero. Es decir, sería un punto que estaría por aquí. Entonces este punto de aquí, fijaos que tenemos distancia al primer cero, una distancia más o menos pequeña. Distancia al segundo cero, una distancia bastante grande. Distancia al tercer cero, una distancia bastante grande. Entonces me da un valor bastante grande del factor de la agrupación, casi el valor máximo, porque fijaos que en el máximo aumentaríamos un poco las distancias. Bueno, la más larga disminuiría un poco, la intermedia aumentaría un poco, y la más pequeña sí que aumentaría considerablemente y se duplicaría, y nos iríamos pues a un valor un poco superior, ¿no? Que sería el máximo. Entonces a medida que vamos recorriendo el eje psi, a medida que vamos aumentando psi, nos acercamos al primer cero. Al acercarnos al primer cero, la distancia esta de aquí al primer cero se hace muy pequeña, y como en un producto de tres factores domina el factor más pequeño, a la que el factor más pequeño se aproxima a cero, el producto de los tres se va a cero. Entonces es lo que está pasando aquí. A medida que aumenta psi y me acerco al cero, esta distancia se hace más pequeña, y me voy por aquí y me voy al cero. Entonces aquí paso por cero en psi igual a pi medios. Ahora estamos en el eje negativo, todo es simétrico. Ver, lo he empezado a dibujar en el eje positivo y aquí tenemos dibujado el eje negativo, pero no importa. Como es simétrico, pensar que los coeficientes a sub n, 1, 1, 1, 1, es una secuencia real y positiva, y vosotros sabéis que una secuencia o función real tiene transformada de Fourier con simetría par. Como el factor de la agrupación, la transformada de Fourier tiene que tener simetría par, el factor de la agrupación para psi y menos psi es el mismo. Como tiene simetría par, por esto lo estoy mirando por la parte negativa de psi, es exactamente lo mismo que por la parte positiva, tal como se ve en el dibujo, ¿no? Entonces aquí me voy aumentando psi, me voy hacia el 0, y justamente cuando pase por encima del 0, cruzaré este valor 0 de aquí. Entonces, a medida que me alejo del 0, el factor más pequeño de los tres, que era la distancia, el 0,1, empieza a aumentar y va aumentando el producto.
Y aquí vamos aumentando y va aumentando el producto. Pero ahora está disminuyendo la distancia al segundo cero. Está disminuyendo la distancia al segundo cero. La distancia al tercer cero en esta zona se mantiene más o menos constante y no me influye. Pero ¿qué pasa? Está aumentando la distancia al primer cero, disminuyendo el segundo. Llegará un momento cuando las dos distancias tengan valores así intermedios, que será por aquí, que alcanzaremos un máximo relativo. Y luego, al disminuir la distancia al segundo cero, habrá un factor que se va a cero y volvemos aquí. El factor de agrupación va a cero y pasamos por el cero. Y luego, entre el segundo y tercer cero, vuelve a pasar lo mismo. La distancia al segundo cero, que es la que antes era nula, ahora empieza a aumentar. La distancia al tercer cero empieza a disminuir. Ahora tendremos distancias, vamos a borrar esta parte de aquí. Ahora tendremos distancias al primer cero en esta zona que casi no varían y lo que me domina es que está aumentando, a medida que aumenta psi, está aumentando la distancia al segundo cero, disminuyendo la distancia al tercer cero, alcanzo un máximo relativo y que estará cuando las dos distancias sean lo menos pequeñas posible, es decir, por ahí aproximada, no exactamente, pero sí aproximadamente en el punto intermedio. Y cuando luego me acerque al tercer cero, pues la distancia al tercer cero va disminuyendo mucho y vuelvo a irme a cero, ¿no? Y de esta forma podéis ver cómo, con qué simplicidad podemos simplemente a partir del diagrama de ceros, pues somos capaces de imaginarnos cómo va a ser el factor de la agrupación. Empezamos en el máximo está en el origen, empezamos en el máximo y vamos disminuyendo el máximo hasta acercarnos al primer cero. Previamente hemos dibujado los ceros, dibujamos los ceros en el eje psi, ¿vale? Dibujamos los ceros en el eje psi y es muy fácil, trazamos un lóbulo desde el máximo al cero. Luego del primer cero al segundo cero, ¿qué va a pasar? Pues del primer cero al segundo cero, voy a ir por aquí y lo que decía, vamos a aumentar el factor de agrupación al alejarnos del primer cero y luego disminuirlo al acercarnos al segundo cero, es decir, alcanzamos un máximo relativo. ¿Cómo de grande será este máximo relativo? Muy importante, ¿cómo de grande será este máximo relativo? Cuantos más juntos estén los ceros 1 y 2, cuanto más juntos estén, más pequeño será el máximo relativo, porque no habrán podido crecer mucho las distancias a los ceros, la distancia al 0,1 multiplicada por la distancia al 0,2 no habrá podido crecer mucho y entonces el máximo relativo no habrá podido aumentar mucho. Y si sucediera lo contrario, por ejemplo, fijaos que aquí el 0,1 y el 0,3 están muy separados. Entre el 0,1 y el 0,3 tenemos el máximo. ¿Por qué? Porque están tan separados que las distancias al... Fijaos que ahora estamos evaluando aquí. A ver, estamos evaluando aquí entonces las distancias al 0,1 y al 0,3 son mucho mayores a los ceros contiguos de lo que eran aquí. Las distancias al cero alejado son similares en todos los casos. Las distancias a los ceros continuos, en un punto que está en medio de un intervalo grande entre ceros, estas distancias son mucho mayores. El producto de las distancias es mayor y el lóbulo alcanza un valor muy superior, en este caso el máximo. Entonces ya veis que el máximo va a estar entre el par de cero, normalmente todo depende, hay que tener en cuenta la configuración global, pero bueno, para casos normales, el máximo estará en el centro del intervalo más grande entre ceros, que en este caso es el origen, porque sabemos que una distribución de coeficientes reales y positivos tiene que tener el máximo en el origen, como ya habíamos dicho antes. Y en cambio, en los otros lóbulos, cuanto más junto esté el par de ceros, más pequeño será el lóbulo que hay entre este par de ceros. ¿De acuerdo? Pues ya veis que así tenemos unos criterios muy sencillos para poder dibujar el diagrama. Entonces, de esta manera, simplemente por inspección del diagrama de ceros, yo cojo y hago plus, plus, plus y me dibujo así un poco a ojo el factor de la agrupación. Directamente, ¿eh? Y así lo haréis vosotros directamente al resolver los problemas y en los exámenes. Fijaos que es puramente cualitativo y en esta gráfica así tan cualitativa tendemos a
sobreestimar, tendemos a aumentar el valor de los lóbulos pequeños precisamente para que se puedan ver. A lo mejor si esto lo dibujo todo con ordenador, pues a lo mejor al dibujarlo con ordenador, a ver, a lo mejor al dibujarlo todo con ordenador, lo que me saldría, al dibujarlo con ordenador, pues a lo mejor me saldría algo así, mucho más pequeño. Pues no sé, da igual, porque aquí lo que estamos pretendiendo también es que se vean un poco los ceros, ¿no? Bueno, nos queda un último detalle que es la representación gráfica del factor de la agrupación. Fijaos, me refiero a representación gráfica en coordenadas polares, es decir, el factor de agrupación función de tita. Recordad que el factor de la agrupación es función solamente de tita, porque si nos vamos a la página, anterior, aquí podemos recordar, perdón, si nos vamos ahora aquí a la página anterior, aquí podemos recordar que como psi era k sub zd más alfa, y quizá mejor verlo así, como psi era k sub zd más alfa y k sub z es k coseno de tita, me queda psi igual a kd coseno de tita más alfa. Entonces, cuando yo aquí sustituyo psi por kd coseno de tita más alfa, me queda solamente función de tita, no función de psi, de phi, perdón. Me queda función de tita, no función de phi. ¿Por qué? Pues porque k sub z me depende solo de tita en el cambio de coordenadas esféricas. Y esto es así simplemente porque estamos alineando la agrupación a lo largo del eje Z. Si en lugar de agrupar, esto es un comentario importante que os voy a hacer ahora, si en lugar de alinear la agrupación a lo largo del eje Z, la hubiéramos alineado a lo largo del eje X, pues en lugar de K sub Z, habríamos utilizado K sub X, que es K, bueno, vamos a ver, habríamos hecho esto, mirad, habríamos hecho esto, psi igual a k sub x, d más alfa, si está en el eje x, o psi igual a k sub y, d más alfa, si está en el eje y. Aquí, como estaba en el eje z, hemos hecho psi igual a k sub zd más alfa. Entonces, fijaos la ventaja de haberla puesto, que ya lo hemos hecho a propósito, en el eje z. Al haberlo puesto en el eje z, me queda que como k sub z es k coseno de tita y me depende solo de tita y no de phi, pues yo sustituyo psi igual a kd coseno de tita, que depende de tita y no de phi. Entonces resulta que el FA de psi se convierte en FA de tita, no de tita y de phi, se convierte en FA de tita. Y esto, que dependa solo de un ángulo, me simplifica mucho la formulación, y aparte de simplificarme la formulación, también me permite el dibujarlo en coordenadas polares. Fijaos, porque al depender solo de tita, ahora yo puedo dibujarlo para un ángulo tita, ¿lo veis aquí? Para un cierto ángulo tita, yo lo puedo dibujar en coordenadas polares. ¿Y cómo hago el dibujo? Pues no, lo primero es obtener el factor de la agrupación en función de psi, tal como hemos dicho antes. Factor de agrupación en función de psi lo tenemos a partir del producto de las distancias a los ceros, y esto lo hacemos a ojo con las distancias a los ceros, tal como lo hemos dicho, vamos trazando lóbulos entre medio de los ceros. Esto ya lo hemos explicado. Entonces, hay que hacer este cambio de variable. El cambio de variable psi igual a k sub zd más alfa, hay que hacerlo. Y lo haremos gráficamente. Evidentemente con MATLAB se dibuja todo en un plis plas, pero lo que a nosotros nos interesa es poder hacer los dibujos a mano, sobre todo porque hacerlo a mano también permite hacerlo mentalmente, y si somos capaces de hacerlo mentalmente, pues simplemente viendo un diagrama de ceros, pues ya nos hacemos la idea de cómo va a ser el diagrama de radiación en el espacio real, no solamente en psi, que es el producto de distancias a los ceros, sino además en el espacio real. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. La primera de ellas es el margen visible. Fijaos que psi es kd coseno de tita más alfa. Pero resulta que el coseno de tita
va a estar comprendido entre menos 1 y 1, va a estar en el intervalo cerrado entre menos 1 y 1. Y esto significa que los valores que puede tomar psi van a ser, cuando el coseno valga menos 1, pues alfa menos kd. Y cuando el coseno valga 1, alfa más kd. Y vamos a tener psi dentro del intervalo cerrado, alfa menos kd, hasta alfa más kd. Es decir, que solamente este intervalo del eje psi va a estar asociado al diagrama de radiación, porque está asociado a direcciones θ del espacio real. Bueno, pues ahora hay que hacer el dibujo, pero claro, estamos partiendo de que solamente hay que dibujar en coordenadas polares en el espacio real el ángulo psi dentro del margen visible. El margen visible va de alfa menos kd, marcamos aquí el punto alfa menos kd, hasta alfa más kd, marcamos aquí el punto alfa más kd. Para ello, lo mejor es que antes de hacer el dibujo, incluso antes de dibujar el factor de la agrupación función de psi, o sea, antes de hacer este dibujo, calculemos primero cuánto valen alfa más kd y alfa menos kd. Y el motivo de hacer este cálculo es porque, fijaos, que si primero hago el dibujo y luego cuando haga el cálculo me sale que necesito una parte del eje psi que está fuera de lo que yo he dibujado, pues voy a tener que repetir el dibujo, sobre todo si me coincide con el margen de la página. Esto parece una tontería, pues si vais justos de tiempo en un examen, pues vais a ver que es bastante útil el consejo, ¿no? Primero, calculamos cuánto valen alfa más kd y alfa menos kd. Entonces aquí he puesto un ejemplo cualquiera, hemos escogido un ejemplo arbitrariamente. Por ejemplo, kd igual a pi, alfa igual a menos pi medios, por tanto alfa más kd será pi menos pi medios, pues pi medios, y alfa menos kd será menos pi medios menos pi igual a menos 3 pi medios. Entonces tenemos alfa menos kd en menos 3 pi medios aquí, y alfa más kd lo tenemos aquí en pi medios. Vamos a borrar, si lo consigo, porque esta pizarra electrónica es maravillosa, pero la única pega que tiene es que cuesta mucho pinchar en la goma de borrar toda la pantalla. Pues bueno, hemos visto que el margen visible va de alfa menos kd hasta alfa más kd. Entonces fijémonos que el cambio de variable este de aquí viene dado por un coseno multiplicado por kd. Un coseno multiplicado por kd quiere decir que si yo proyecto un vector de longitud kd en un ángulo θ, pues obtengo kd coseno de θ, ¿no? Es decir, si yo tengo aquí un círculo de radio kd y el radio del círculo que es kd lo proyecto en un ángulo θ, ¿qué es lo que obtengo abajo? Pues kd coseno de θ. A ver, como lo he dicho así un poco rápido, repito lo mismo dos veces para que lo podáis seguir mejor. Lo que hay que hacer, os repito lo mismo, solamente para que os quede más claro. Tengo un producto kd coseno de θ. El coseno es una proyección en un ángulo θ, ¿no? De un vector kd. Pues yo tengo aquí un vector kd, que es el radio de este círculo. Tengo un ángulo θ. Si proyecto el vector kd sobre el ángulo, sobre la dirección que forma con kd un ángulo θ, pues obtengo un vector abajo de longitud kd coseno de θ. Entonces kd coseno de θ ya sería psi, solo que tengo que sumarle alfa. Pues lo que hago es poner aquí el origen en alfa. Hemos dicho que alfa valía menos pi medios, os pongo el origen debajo de menos pi medios en alfa. Entonces fijaos que si yo este semicírculo de radio kd lo centro en alfa, directamente para cualquier dirección θ, la proyección vertical me coincide con el ángulo psi asociado a esta θ. Entonces lo único que habrá que hacer es ir
bueno, trazar el semicírculo de radio KD, lo que hemos dicho antes, e ir haciendo proyecciones de los nulos, proyecciones del máximo y luego ir trazando lóbulos entre el máximo y los nulos. Entonces, para hacer esto de aquí, vamos a utilizar un PowerPoint que tengo preparado desde que hicimos hace bastantes años, pero que está muy bien. Es este de aquí. Y este de aquí vamos a ver de forma animada cómo ir haciendo el procedimiento. Entonces lo primero es lo que hemos explicado antes, lo vemos aquí, vamos a poner un puntero. A ver, aquí lo tengo, vamos a poner un puntero. Fijaos que hemos dibujado aquí el factor de la agrupación función de psi y hemos utilizado la técnica de la distancia de los ceros para dibujarla. Entonces lo siguiente que viene es dibujar el... A ver si consigo... Ahora, lo siguiente que viene es trazar el margen visible. Hemos dicho que el margen visible iba de alfa menos KD, vamos a marcarlo aquí con el ratón que lo veréis bien. El margen visible iba de alfa menos KD hasta alfa más KD. A ver si puedo... Poniendo aquí slideshow, es que ya estamos. Bueno, el margen visible va de alfa menos KD hasta alfa más KD. Entonces, yo trazo aquí el margen visible de alfa menos KD hasta alfa más KD. He trazado también el semicírculo de radio KD abajo. Fijaos que el radio es KD. He trazado el semicírculo de radio KD y el centro del semicírculo de radio... Perdón, me he equivocado. Esto fuera. El centro, que es aquí, el origen es aquí. El centro del semicírculo de radio KD está debajo de psi igual a alfa, ¿vale? Pero esto ya es automático. Desde el momento en que yo trazo el semicírculo desde alfa menos KD hasta alfa más KD, automáticamente el radio del semicírculo va a ser KD, porque la distancia entre el punto izquierdo alfa menos KD y el punto derecho alfa más KD es justamente 2KD, y el centro va a estar automáticamente en alfa, porque alfa es el punto medio entre alfa menos KD y alfa más KD. O sea que digamos que lo único que hay que hacer, a ver si consigo borrar ahora, lo único que hay que hacer va a ser dibujar el alfa menos KD, alfa más KD y el semicírculo entre alfa menos KD y alfa más KD. Entonces se bajan las distintas distancias importantes. Aquí están. Hemos bajado, lo vamos a ver aquí, hemos bajado las distancias, las posiciones, dicho distancias, quiere decir posiciones. Vamos a bajar las posiciones de los nulos. Fijaos, este nulo lo bajamos así en vertical y me da esta... Vamos a utilizar aquí un puntero. Hemos bajado este nulo, lo bajamos así en vertical, me voy a parar aquí. Hemos bajado este nulo. Hemos bajado este nulo y me voy a parar aquí. Hemos bajado este nulo y hemos bajado este nulo. Entonces, el siguiente paso, después de bajar los nulos, va a ser bajar el máximo. Esto es lo que vemos aquí en la línea de color verde, como hemos bajado el máximo. Y el siguiente paso va a ser trazar, bueno, hemos bajado el máximo antes y no lo he dicho, hemos trazado las direcciones de los nulos. Fijaos que las direcciones de los nulos vienen dados por los ángulos θ que me van a parar a las posiciones de los nulos. Estas son las direcciones de los nulos. Entonces lo último que me queda, lo vamos a ver aquí en la presentación, es ir trazando lóbulos entre medio de los nulos. Fijaos como ahora vamos poniendo lóbulos entre medio de los nulos. Hemos trazado este lóbulo de aquí, luego este lóbulo de aquí, luego este otro lóbulo, luego este otro lóbulo, luego este otro lóbulo. Son lóbulos entre medio de los nulos.
esta presentación de PowerPoint os la voy a subir a Atenea si es que no está, y vosotros mismos con el PowerPoint en modo presentación, pasando página, pues podéis ir viendo cómo se van todo el procedimiento de cómo se van bajando las posiciones de los nulos y se van trazando lóbulos entre medio de los nulos. ¿De acuerdo? Es un procedimiento muy simple. Y bueno, y con esto terminaríamos este primer vídeo, que sería correspondiente a una clase de 2 horas, que como siempre en vídeo queda un poco más corto, nos ha quedado de 1 hora y pico. Y bueno, que correspondería a toda la parte de definición, bueno, explicación de cómo analizar las agrupaciones de antenas, definición del factor de la agrupación, definición del polinomio z, procedimiento para calcular el factor de la agrupación, función de psi, factor de agrupación función de psi a partir del polinomio z, y una vez hecho esto, el procedimiento de proyectar, acordaos que vamos proyectando, el procedimiento de proyectar para obtener las direcciones de los nulos y entre los nulos ir trazando los lóbulos, ¿no? Este procedimiento de obtener el factor de la agrupación función de tita haciendo proyecciones del factor de la agrupación función de psi es un procedimiento que tenéis que saber imprescindiblemente porque se pregunta siempre en todos los exámenes. En todos los exámenes, en todos los problemas de agrupaciones siempre vamos a preguntar que dibujéis el factor de la agrupación función de tita haciendo este procedimiento. Entonces es una cosa que tenéis que saber sí o sí, pero que bueno, que dominaréis enseguida porque la que hayáis hecho esto en 2 problemas, como siempre es lo mismo y es muy fácil de hacer, pues lo vais a dominar y es una cosa en la que normalmente nunca nadie se equivoca en los exámenes. Simplemente tener cuidado de hacerlo un poco bien. Un poco bien significa pues que seáis un poco cuidadosos. Por ejemplo, si estos lóbulos son así, pues no me pongáis los lóbulos estos así tan grandes como el principal, que se note que son más pequeños. Obviamente, en realidad todo va a ser más pequeño. O sea, lo que pasaría en realidad si lo dibujo con MATLAB, pues lo más seguro es que estos lóbulos fueran así y que aquí casi ni se vieran. Pero claro, entonces no tiene sentido dibujarlo si no se va a ver. Por eso normalmente lo dibujamos un poco más grande de lo que es en realidad para que se vea. Pero claro, con una cierta proporcionalidad. Si estos 2 lóbulos son iguales o aproximadamente iguales, pues dibujármelos aproximadamente iguales. No me dibujéis uno más grande que el otro y luego aquí al revés, ¿no? Hacerlo con una cierta... Se hace un dibujo cualitativo y yo soy siempre pues muy benévolo, como es lógico y natural, para aceptar cualquier cosa razonable que permita hacerse la idea de cómo es el diagrama de radiación en realidad, sabiendo que no va a ser exacto ni cuantitativo, pero claro, que quede una cosa razonable, ¿no? Pues bueno, pues nada, el próximo vídeo pues ya empezaremos a analizar un poco los distintos tipos de distribuciones de corriente que podemos tener. Nada, hasta luego.